Bueno, continuando entonces con nuestra clase, vamos a hablar de lo que es momento de un par, que de hecho sería el tema de esta clase, momento de un par. Entonces, ¿qué es un par? Bueno, vamos a basarnos acá en lo que está en el libro, sin embargo, pues vamos a resumir y sacar, digamos, lo que es importante para nosotros. Entonces, un par ustedes lo pueden ver muy gráficamente acá en el ejemplo de una cruceta. Entonces, cuando usted quiere desatornillar un tornillo, un perno, por ejemplo, de un automóvil, se utiliza una cruceta. Vea que usted en esa cruceta va a ejercer un torque, va a ejercer una rotación, una fuerza de rotación para desajustar un tornillo. ¿Y ese torque de qué viene? Usted normalmente en la cruceta usted le hace fuerza con una mano, por ejemplo, puede ser por ejemplo hacia abajo y con la otra mano hacia arriba, ¿vale? Entonces vea que ahí por la acción de esas par de fuerzas que están opuestas pero están bajo un mismo eje de acción, yo causo una rotación, un par. Entonces, bajo este principio es lo que se refiere el momento par. El momento par surge cuando yo tengo dos fuerzas, aquí como se ve en la figura 330, cuando yo tengo dos fuerzas opuestas, pero totalmente paralelas. Ese par de fuerzas hacen un plano y entre ese plano pues va a haber una distancia mínima perpendicular entre ambas fuerzas. Esta distancia la vamos a llamar D. Es precisamente aquí lo que sale en la figura 331. Entonces tenemos las dos fuerzas en un plano cualquiera en el espacio y va a haber una distancia mínima perpendicular entre ambas que de hecho surge en ese plano que forman esas dos fuerzas, ¿vale? Si nosotros tomamos esa distancia mínima, podríamos decir que, bueno, ese par, volviendo acá al ejemplo de la cruceta, ese par de fuerzas que representadas aquí por menos F y F por esa distancia, me van a dar ese par de rotación, ¿vale? Lo tenemos aquí de esta manera. Entonces tenemos una fuerza en sentido opuesto a esta F1 por una distancia D, me va a dar entonces un par de rotación cuyo sentido vectorial va a estar perpendicular a ese plano formado por esas dos fuerzas. Y ese par va a ser igual entonces a la fuerza por la distancia que hay entre las dos fuerzas. ¿Vale? De nuevo, ese par va a ser igual si tenemos, por ejemplo, en este caso, menos F1 y F1. Y tenemos una distancia de 1 entre las dos, ese par va a ser igual a F1, uno solo de ellos, F1 por D1, ¿vale? Sin embargo, vean que yo podría ejercer esa misma rotación, esa misma fuerza de rotación, ese par, teniendo otras fuerzas en ese mismo plano, pero en unas direcciones totalmente diferentes, con tal que sean paralelas la una con la otra, con una distancia que incluso puede ser diferente, yo puedo estar generando el mismo par, ¿vale? Entonces yo puedo decir que F1 por D1 en este caso me va a generar un par que va a ser equivalente a F2 por D2, ¿vale? Entonces eso me lleva a la siguiente página. Si vemos acá entonces este gráfico de la figura 334, eh, nosotros por ejemplo tenemos una fuerza de 20 libras aplicada en el plano Z y una fuerza de 20 libras en menos Z. ¿Sí? Me va a generar un par M de cierta magnitud. En este caso será 20 por 6. Será igual a M. Este par M va a ser igual a este M que tenemos acá en esta parte B, pero va a ser generado por unas fuerzas diferentes. Por ejemplo, en este caso de 30 libras en X y 30 libras en menos X con una distancia de 4. 3 por 4 me da los mismos 120 en este caso libras por pulgada. Y podría ser igual
a otro par de fuerzas, me va a generar el mismo par M, que va a estar, por ejemplo, en este caso, con unas fuerzas de 30 libras, otras de menos 30 libras, pero aplicadas en otro punto, ¿sí? Pero va a generarme exactamente el mismo par M, que se ve vectorialmente de esta forma. A esto se refiere con lo que puede ser pares equivalentes. Entonces yo puedo obtener el mismo par, pero generado por unas fuerzas diferentes y por unas distancias entre ellas diferentes. Recuerde, acá es importante que esa distancia entre las fuerzas es perpendicular a las fuerzas, a ambas fuerzas, ¿vale? No puede ser una diagonal entre dos que sea perpendicular solo a una, no. Y recuerden que estas dos fuerzas son paralelas la una con la otra. Esa es otra, otra gran conclusión de esto. ¿Qué más tenemos por aquí? Entonces vimos que podemos crear el mismo par utilizando, eh, utilizando diferentes tipos de fuerzas. Entonces también podemos hablar de adición o suma de pares. Nosotros podemos tener un par entonces vectorial. Entonces vamos a tener un par vectorial. En este caso, por ejemplo, el anterior que veíamos, en nuestro vector, bueno, tenemos acá dos fuerzas, una en z y otra en menos z. Nuestro par aquí entonces va a estar dado en el eje Y, entonces va a estar en dirección J, ¿vale? Entonces yo puedo tener un par, cada par de forma, digamos, vectorial. Entonces cuando yo tengo varios pares, yo puedo sumarlos simplemente en forma vectorial, teniendo sus componentes vectoriales, yo puedo sumarlos o restarlos unos con otros, ¿vale? Entonces, bueno, los pares pueden representarse por medio de vectores, es exactamente lo que he estado diciendo hasta el momento. Por ejemplo, tenemos acá, vemos esta figura 338, tenemos un par en el espacio, este es el plano que forma entonces ese par de fuerzas con una distancia perpendicular entre ambas. Ambas fuerzas y esa distancia forman un par que vamos a llamar M, que es igual a F por D, ¿vale? Y ese par yo puedo moverlo a través del espacio libremente. Si yo puedo moverlo a través del espacio libremente, puedo trasladarlo de este punto al punto cero, por ejemplo. Y en este punto cero pues va a tener entonces unas coordenadas, perdón, unas componentes en X, en Y y en Z, que me permiten entonces expresar vectorialmente a cuánto sería igual ese par vectorial. Quiero decir con esto que los pares, cuando yo tengo un momento, un par aplicado en cualquier punto de aplicación en el espacio, yo puedo trasladarlo sin problema de un punto a otro, no tengo que agregarle absolutamente nada, yo puedo hacer ese traslado, ¿vale? De pronto nos va a servir para problemas posteriores esa propiedad de los vectores momento, ¿vale? Momento par, ¿vale? Eso no se puede hacer con las fuerzas. Después vamos a explicar por qué esto se puede hacer con los momentos, en lo de trasladarlos. Y pues yo puedo descomponer una fuerza dada en una fuerza y en un par. O sea, yo puedo trasladar una fuerza fácilmente de un punto a otro simplemente agregando el momento. Entonces, miren esta figura 339. Tenemos una fuerza aplicada en un punto A respecto a un punto O. Y sucede que por conveniencia de mi problema yo necesito trasladarlo al punto O, ¿vale? Entonces, lo que yo puedo hacer entonces en ese punto O, yo le sumo una fuerza F y le resto una fuerza F en dirección contraria para anularla. Entonces, esa fuerza F negativa me anularía esta F, entonces en A ya no me queda nada, pero entonces esta fuerza F estaría haciendo un momento respecto a A. Entonces yo cuando muevo mi fuerza, yo puedo moverla en cualquier punto del espacio, pero tengo que agregarle un momento, el momento que precisamente hace esa fuerza respecto al punto de origen, respecto al punto de aplicación, ¿vale? Entonces de nuevo, yo puedo, esta fuerza F, yo la puedo mover donde yo quiera, si quieres yo la puedo mover aquí a O, pero tengo que agregarle un par que haría esa fuerza F respecto al punto O, ¿vale? Que me quedaría de esta manera en C, en la gráfica C me refiero, ¿vale? ¿Qué tenemos más por aquí? Bueno, creo que esto ya no es tan
tan importante.